Sí, gracias, señora presidenta. Señorías, los senadores y senadoras socialistas catalanes formulamos el presente veto al proyecto de ley orgánica por el que se reforma el Código Penal por diferentes razones. Unas son de forma, de procedimiento, por la tramitación de la misma, y otras de fondo, ya que discrepamos profundamente del objeto central de la reforma. Razones de fondo, de forma, de procedimiento, porque, como ustedes saben, estamos ante un proyecto de ley que tiene su origen, de hecho, en dos anteproyectos. El primero, el del 2012, que fue sometido a los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado, y un segundo, de hecho, el del 2013, que no solo se limitó a recoger algunas de las sugerencias o cambios propuestos por estas instituciones del Estado, sino que introdujo numerosos aspectos y novedades que no figuraban en el primer borrador. Es decir, estamos debatiendo un proyecto de ley que no ha sido informado, también como se ha puesto de relieve por otros portavoces, preceptivamente por los órganos a los que me he referido, con los posibles efectos de nulidad posterior que ello puede comportar si este texto, como desgraciadamente prevemos, se acaba aprobando y es objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional. A ello ha contribuido, además, la presentación de numerosas enmiendas del propio grupo de la mayoría en su tramitación parlamentaria, tanto en el Congreso como en esta Cámara. Correr el riesgo de posible nulidad o anulabilidad de algunos preceptos de este proyecto de ley es un riesgo que creo que la mayoría parlamentaria popular que le dará apoyo no debería permitirse por razones de rigor y de seguridad jurídica. No es este un tema menor, señorías, como pusieron de relieve precisamente algunos expertos en el trámite de comparecencias celebrado en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el año pasado. Nuestra oposición al proyecto de ley es también y fundamentalmente por razones de fondo. Porque, señorías, ¿es necesaria esta reforma del Código Penal? Nosotros creemos que no. Tampoco la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de decisiones y directivas comunitarias justifican una reforma de este calado. Las leyes, en este caso las orgánicas, se han de adaptar al paso del tiempo, han de ser capaces de responder a las demandas sociales, de dar respuesta a los nuevos problemas en una sociedad cambiante. ¿Es ello de aplicación en estos momentos de nuestro Código Penal? Francamente, pensamos que con esta propuesta no. Y ello es así, señorías, porque el Código Penal de 1995, en sus 19 años de vigencia, ha sido modificado, como se ha dicho en otras intervenciones, en 30 ocasiones. Unas veces con reformas pretendidamente parciales, pero muy amplias, en el 2003 y el 2010, y otras con modificaciones más puntuales. En la mayoría de ocasiones, no en todas, respondiendo a problemáticas puntuales, cuando no derivadas de casos de fuerte componente, podríamos decir, mediático o emocional. Legislar en caliente, a golpe de encuesta o de estudio de opinión, desde luego no es lo más deseable. Y esto no es una acusación a nadie, porque lamentablemente es una responsabilidad que en parte es compartida, no de manera proporcional, pero sí compartida. Ahora tenemos una nueva reforma parcial que afecta prácticamente a la mitad del Código Penal y que continúa con la política de parcheado de estas dos últimas décadas. Este proyecto de ley, en su preámbulo, fundamenta la reforma, aparte de las razones a las que citaba el senador Saura, en otras también, por ejemplo, en la necesidad de fortalecer la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia. Es con una reforma que básicamente se centra en un agravamiento de las penas que se consigue incrementar esta confianza en la justicia. ¿No sería mejor, con otras reformas, no del Código Penal, sino de las leyes procesales, especialmente de la Ley CRIM, que se conseguiría que los procesos se tramiten con más celeridad, garantía y cumplimiento? ¿Es solo dotando a la justicia de nuevas normas o también de más recursos materiales y humanos? ¿Demanda la ciudadanía un agravamiento de las penas porque se están produciendo un incremento de los delitos? En absoluto, salvo quizás en algunas cuestiones como las relativas a la corrupción, cuyo agravamiento de penas, evidentemente, sí que creemos necesario. De hecho, ustedes saben que los datos del Ministerio del Interior, de ellos se deduce que, en términos generales, con puntas, pero en términos generales, desde 1980 se produce una tendencia descendente para prácticamente todas las categorías del delito en España. Eso sí, en paralelo se da la paradoja de un incremento notable de la población penitenciaria. Porque, señorías, las estadísticas reflejan claramente que nuestras tasas de delincuencia son inferiores a las de los otros países de la Unión Europea.
Así se ha hecho referencia a las tasas de delitos, digamos, en este caso cada 100.000 habitantes es de 7.603 en Alemania, 7.950 en Francia, 10.000 en Finlandia, más de 9.000 en el Reino Unido frente a los 5.000 en España. Datos del 2013, los del 2014 todavía profundizan en esta diferencial. Contrasta este bajo nivel de la tasa de delincuencia con la realidad de nuestra población penitenciaria. Así, España presenta una tasa de población penitenciaria de 161 presos por cada 100.000 habitantes, por encima de la media de los países que componen la Unión Europea, siendo solo superada por 7 países, que son Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia, Lituania, Estonia y Letonia. A considerable distancia nuestra están, evidentemente, Alemania con 89, Francia con 103 o Italia con 106. Y nuestros reclusos, además, pasan una media de 16,9 meses en prisión, frente a los 8,5 meses en Alemania o los 6,7 en Bélgica. Solo nos supera, señorías, Portugal y Rumanía. Es decir, señorías, tenemos menos delitos, pero más población reclusa. Y esta está interna más tiempo que la inmensa mayoría de países de la Unión Europea, por no hablar, obviamente, de Estados Unidos. ¿Es, pues, necesario el endurecimiento generalizado de las penas que contempla esta modificación del Código Penal? Claramente no. Esta modificación se realiza por motivos que tienen que ver con el calendario electoral y para imponer una determinada ideología y una determinada moral conservadora que la mayoría popular tiene al conjunto de la sociedad española. Y lo hacen ustedes sin consenso, en contra de todos. Nunca una modificación del Código Penal de esta envergadura se había aprobado o se aprobará con tanta oposición. Y les debería hacer pensar. Pero es que, además, la reforma del Código Penal que se somete a consideración de esta Cámara es contradictoria con las finalidades que afirma perseguir. Supuestamente así se deduce también del preámbulo de esta reforma, que dice pretender el reducir el número de asuntos de escasa importancia que absorben recursos de la jurisdicción penal, el dar respuesta a la multirreincidencia y a la delincuencia grave y el incrementar la eficacia en la fase de ejecución penal. Todo ello sin merma de garantías ni coste económico. Pero, desgraciadamente, lo que sucede no es eso. Producirá más ineficacia en la persecución de los delitos, incrementará los costes de la justicia, reducirá los niveles de garantía e incrementará la desconfianza de los ciudadanos en la justicia y sobrecargará aún más la Administración de Justicia Penal, haciéndola, nos tememos, más lenta. Pero, señorías, esta reforma se nos presenta como una reforma que aparentemente, por ejemplo, despenaliza las faltas, con el argumento de que ello descarga a la justicia penal de asuntos menores. Pero, en realidad, comporta todo lo contrario, porque las faltas más frecuentes pasan a convertirse en delitos menos graves o leves, por lo que la destipificación afecta a un grupo estadístico que es poco relevante, 1/3 del total aproximadamente. Así, por ejemplo, las faltas patrimoniales, el hurto, la estafa o la apropiación indebida, la usurpación, pasan a convertirse en delitos menos graves y otros también muy frecuentes, por ejemplo, los malos tratos, las amenazas o las coacciones, en delitos leves. Es decir, la supresión de las faltas implica un código penal más severo sin que exista una justificación social para ello. Además, las faltas destipificadas agravarán la saturación de los juzgados civiles y contenciosos administrativos, a la vez que incrementarán, en algunos casos, los costes de la defensa. Bien, otro aspecto regresivo del proyecto de ley que se refiere a aquellas medidas que tienen que ver con las reformas de las medidas de seguridad, a las que también hacía referencia el senador Saura. La reforma generaliza, a pesar de algunas correcciones en la tramitación parlamentaria, las medidas de seguridad para personas imputables y su duración se desvincula de la gravedad del delito. La piedra angular un poco del sistema pasa a ser el llamado juicio de peligrosidad criminal, entendido como juicio de probabilidad de que el sujeto pueda cometer un delito futuro, y pasa a sancionarse, por tanto, una hipótesis de futuro. Y, señorías, la legitimidad de un sistema que permite vincular a pronósticos dudosos consecuencias penales es lamentable, ya que la reforma, además, generaliza la posibilidad de imponer medidas de seguridad a personas imputables, aumentando exponencialmente, en este caso también, lo que podría ser la discrecionalidad del juez. Ello sin entrar a valorar los efectos colaterales de esta generalización, como serán el incremento de costes y la complicación del sistema de ejecución penal. Asimismo,
Señorías, esta reforma no significa un avance en la lucha contra la delincuencia patrimonial organizada. Se recurre a la modificación del Código Penal cuando en parte el problema es que no se ha evaluado la necesidad de la reforma en términos procesales. Hay que reconocer que la técnica legislativa en este ámbito de las reformas, en concreto de las reformas del 2003 y del 2010, no ha fracasado en parte. La transformación de la comisión de varias faltas de hurto en delito primero y la introducción de la figura de la falta reiterada de hurto. Los nuevos tipos, como ustedes saben, o no se han aplicado, caso de la figura del delito por acumulación de faltas, a la hora de la verdad, o cuando se ha hecho ha puesto en relieve algunos otros problemas. La reforma objeto de este debate insiste en esta, a mi entender, equivocada línea legislativa. Un ejemplo de ello es la introducción como agravante específico para los delitos de hurto y robo, la ejecución del hecho cuando el autor actúe con profesionalidad, que dice el texto. Esta reforma rezuma, señorías, asimismo, desconfianza hacia el ejercicio de los derechos democráticos por parte de la ciudadanía. Yo no lo diré seguramente con la contundencia que lo han dicho otros portavoces, por supuesto de una manera mucho más matizada, pero existen excesivas prevenciones que pueden comportar que la solidaridad pueda acabar siendo un delito, el artículo 318 bis, que se pueda coartar en determinados supuestos la libertad de expresión, el artículo 559, o que se discrimina el tratamiento penal del fraude fiscal. Como ustedes saben, no será lo mismo defraudar cobrando indebidamente el subsidio de paro que defraudando a Hacienda. El reproche penal es contundente en el primer caso, digamos, y más laxo en el segundo. Y un poco para acabar, señorías, ya que muchas de las objeciones que planteamos están contenidas en las enmiendas, que tendré oportunidad de comentar con posterioridad, paso a apuntar una última razón de peso que ha provocado la presentación de este veto. Me refiero a la regulación que realiza el proyecto de ley de la denominada prisión permanente revisable. Esta pasa a configurarse como una pena de prisión indeterminada en la que se conoce el máximo teórico, pero no el mínimo, que pasa a depender de la rehabilitación, en este caso del sujeto. Señorías, la Constitución, en su artículo 15, prohíbe la imposición de penas inhumanas y degradantes y en su artículo 25 exige que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estén orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Y en igual sentido se expresa también el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta pena que introduce la reforma impide, de hecho, esta reinserción y educación. Porque, señorías, ya contamos con una pena máxima de 40 años, de las más elevadas de la Unión Europea, como también lo son los periodos de cumplimiento de las mismas. Nada justifica esta reforma que es, como decía, ideológica y en el fondo, tremendamente ultraconservadora. Porque, señorías, los estudios especializados demuestran que el cumplimiento de más de 15 años de prisión origina secuelas psicológicas irreversibles, así como pautas de conducta disfuncionales para poder vivir en libertad. ¿Dispondrá el penado de apoyo familiar dentro y fuera del centro pasado este periodo para reinsertarse? En realidad, no nos equivoquemos, seguramente se encontrará solo y, además, ¿quién gastará un solo euro en una persona que como mínimo habrá permanecido en algunos casos 25 años en prisión? Es, señorías, una pena de cadena perpetua encubierta. Y no solo se trata de citar el ejemplo alemán, como los defensores de esta fórmula hacen, ¿no? De forma, yo creo que descontextualizada, porque en ese país donde existe la prisión perpetua, la ley penal fija como regla general, como ustedes saben, la duración máxima de 15 años para las penas de prisión, con la excepción de la perpetua, cuando en nuestro ordenamiento, como decía antes, a partir del año 2003, el límite máximo de cumplimiento hasta ahora es de 40 años. Acabo, señorías. Ustedes han querido hacer el Código Penal del Partido Popular. Solo responde a sus prejuicios, a su ideología, a sus necesidades electorales, no a las necesidades y demandas de la sociedad española de hoy. Por eso hemos presentado el veto y les solicitamos su apoyo, que comporta el rechazo al texto que hoy se nos somete a consideración. Muchas gracias. Gracias, señoría.